Yo era Cenicienta en la vida real. ¿Qué onda, chismosientos? Hoy les traigo un nuevo video, así que comencemos. Voy a iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez has soñado con ser una princesa de la vida real? Yo, la verdad es que muchas veces cuando era pequeña sí soñaba con ser una princesa. Soñaba con vivir todos esos bellos sueños, con tener ese príncipe maravilloso, con tener esa mamá y ese papá tan increíbles. Pero no sabía que ser una princesa en la vida real iba a ser tan desgarrador y difícil como lo fue. Cuando yo tenía aproximadamente unos 6 años, tenía una vida increíblemente perfecta. Disfrutaba mucho de pasar tiempo con mi papá y mi mamá. Mi papá estaba en un trabajo bastante bien posicionado, mientras mi mamá era ama de casa. Ella y yo disfrutábamos muchísimo tomar el té por las mañanas, por las tardes y por las noches. Y también disfrutábamos muchísimo nuestro tiempo juntas. A mi mamá le encantaba enseñarme mis tareas, enseñarme a leer, enseñarme a escribir. Mi mamá era una mujer preciosa. Yo la veía y pensaba en ella como una reina y yo era una princesa. La verdad es que era bastante feliz. Mi vida se vio derrumbada, se vio opacada por una terrible situación en la cual lamentablemente mi madre murió. Mi madre tuvo una emergencia familiar muy fuerte con su familia, con mi abuela, y mientras iba conduciendo rápido para llegar pronto, tuvimos un accidente automovilístico. Yo quedé ilesa en la parte de atrás en mi sillita, pero lamentablemente mi madre no lo soportó. Ella acomodó el coche de que el impacto fuera solamente para ella y murió al instante. Me culpé muchísimo tiempo, no pude asistir a su velorio. Yo era apenas una niña, pero sentía un dolor y una culpa inimaginable que no le deseo a nadie. Mi papá me amaba muchísimo y aunque yo veía que al verme sentía mucho resentimiento, él siempre me cuidó. Él siempre me valoró, me respetó y me trató como a su niña. Pero ya no quería estar en casa. Supongo que estar en casa le recordaba que mi mamá ya no estaba y que la culpable era yo, porque si yo no hubiera ido en el coche, probablemente mamá no hubiera puesto el coche así y no hubiera muerto. Papá comenzó a salir mucho por trabajo, comenzó a viajar muchísimo y se dio cuenta de que necesitaba a una mujer en casa que nos ayudara, que me cuidara y que cuidara la casa, lo mismo que hacía mamá. Así que decidió casarse con una mujer que él conoció hace mucho tiempo y esta mujer tenía una hija que era 2 años mayor que yo. Había pasado apenas un año de la muerte de mamá. Pero como les digo, entre tantos viajes y tantas cosas, papá decidió que era la mejor opción para mí y para él. La mujer inmediatamente se cambió a vivir a mi casa y entonces comenzó mi cuento de hadas, pero no como piensas. Esta mujer era sumamente detestable. Era una persona horrible, me trataba súper mal, mientras que a su hija le daba todo. Me sacó de mi habitación y me hacía dormir en el piso mientras papá viajaba. Y cuando papá llegaba a casa, ella decía que mi hermana y yo, como ella le decía, dormíamos juntas en la misma cama porque disfrutábamos mucho el estar juntas. Papá estaba muy feliz al verme contenta, ya que yo no le decía por lo que estaba pasando, porque sentía que ya el hecho de haberle quitado a la mujer que él amaba era muchísimo como para ahora darle una preocupación más. Él ya estaba tranquilo de saber que una mujer tan buena y bondadosa como él pensaba me estaba cuidando. Papá seguía viajando y yo cada vez me enfermaba más y más y más. Comencé a verme muy desnutrida, muy delgada. Para mí era muy difícil vivir esas situaciones. Recuerdo que en una ocasión estaba tan pero tan muerta de hambre que fui al refrigerador para agarrar una manzana. Ahí estaba la trabajadora doméstica y cuando ella quiso decirme que por favor no agarrara la manzana porque mi madrastra estaba atrás, ya era demasiado tarde. Mi madrastra se dio cuenta, me dio una cachetada, me quitó la manzana de la boca, me llevó a la estufa y me quemó las manos. Literalmente, prendió la estufa, puso el comal y me dejó las manos ahí. Yo gritaba y gritaba que me quitaba las manos. La trabajadora gritaba llorando que por favor me soltara, que por favor no me hiciera esto. Y ella simplemente la bofeteó. Una vez que mi madrastra decidió soltarme, la trabajadora doméstica me curó mis manos y así estuve aproximadamente un mes. Por suerte para mi madrastra, pero por desgracia para mí, mi papá era el primer día que había comenzado su viaje. Así que durante todo el mes que mi papá estuvo fuera,
yo estuve en curaciones y para cuando mi papá llegó, a mí ya casi no me quedaba ninguna marca, así que él no se dio cuenta. Pero para mí estaba siendo muy, pero muy difícil. Recuerdo que ella se burlaba de mí diciéndome que me encantaban las princesas y que ahora yo era Cenicienta en la vida real. Me ponía a limpiar toda la casa, me dejaba con la ropa sucia todo el tiempo, no me dejaba salir, se burlaba de mí, dejaba que las amiguitas de su hija, de mi hermanastra, llegaran a burlarse de mí y a decirme que yo no valía nada, que qué bueno que había perdido a mi mamá. Recuerdo que todas las noches a mí me hacían dormir en el piso, en la puerta de la habitación, o sea, en la parte de afuera como perrito, pues. Entonces recuerdo que yo estaba ahí, siempre estaba ahí acostada y mi madrastra siempre pasaba por las noches para ir al baño y siempre aprovechaba para pisarme la cabeza, la espalda, el cuello, las piernas. Siempre me maltrataba. Recuerdo también que siempre me hacía verlas comer, me dejaba parada frente a ellas mientras ellas estaban comiendo, me veía salivar y se reía de mí. Recuerdo que cuando me preguntaba que si yo tenía hambre y yo le decía que sí, me aventaba la comida al piso, ya fuera un pedazo de carne, un pedazo de huevo o de hot cake o de lo que fuera, y me decía que me agachara y que lo agarrara con la boca. Yo la verdad es que tenía tanta hambre que realmente sí lo hacía. Pero una vez que cumplí 14 años, esta situación ya no podía seguir más así. Yo tenía ya 7 años sufriendo esta vida tan miserable. Decidí irme. Decidí salir corriendo un día y ya nunca regresé. Recuerdo que iba descalza con un short todo mayugado, que es el que me dejaban ponerme, con una camisa que ni siquiera me quedaba, toda despeinada y sucia de la cara, como si yo fuera una niña callejera. Iba rumbo a hacerlo, pero todavía no lo era. Incluso en mi casa yo no tenía ropa limpia porque ya no me dejaba tenerla. Corrí lo más lejos que pude, me escondí abajo de un puente y me encontré con una mujer. Una mujer que para mí fue mi hada madrina. La verdad es que ella también era una mujer de la calle, pero cuando me vio se dio cuenta de que algo pasaba. Me preguntó qué es lo que me estaba pasando y yo le dije todo lo que había sucedido, todo lo que me había estado pasando, la culpa que sentía, lo miserable que me sentía y todo lo que me había hecho mi madrastra. Ella me dijo que ya no tenía nada de qué preocuparme y que a partir de hoy siempre iba a estar bien vestida y me iba a ir bastante bien. Recuerdo que ella ese día se fue y regresó como con ropa, con un uniforme. Me dijo que fuéramos a un baño público, me hizo bañarme, me dio el uniforme y me dijo que ya estaba todo arreglado para que yo entrara a la escuela de nuevo. A partir de ese día, siempre que yo estaba en la escuela, ella estaba trabajando y siempre que yo llegaba abajo de ese puente, que es donde vivíamos, ella me daba mi comida, me cuidaba. Después de aproximadamente unos 2 años, nos fuimos a un albergue para mujeres. Después de eso, ella comenzó a trabajar muchísimo porque yo creo que ella no solamente fue mi hada madrina, sino que yo creo que yo también fui como su ángel salvador, porque ella muchas veces me decía que por mí era que tenía la fuerza y la voluntad para salir adelante, porque antes de mí ella planeaba suicidarse ese día. Entonces recuerdo que ella empezó a trabajar muchísimo, obtuvimos nuestra casa, nos fuimos a vivir a una casa para nosotras solas. Después entré a la preparatoria, después entré a la universidad. Yo ya era una licenciada y le dije que dejara de trabajar, comencé a darle absolutamente todo lo que ella necesitaba y regresé a mi casa. Regresé a mi casa, toqué la puerta, me encontré con mi madrastra y ella se quedó con los ojos abiertos, me abrazó, se disculpó conmigo y yo simplemente le dije que se quitara. Mi papá me vio, corrió hacia mí, me dijo que dónde había estado tantos años y le dije todo lo que había sufrido. Le dije que todo el tiempo que él estuvo lejos yo sufrí muchísimo, que ellas no me daban de comer, que me humillaban, que me culpaban por la muerte de mi madre y yo me lo creí. Que un día, el día que desaparecí, salí corriendo de casa y me encontré con una mujer que fue mi hada madrina, que lamentaba mucho por lo que le hice pasar a mi papá, pero que él también me hizo pasar por mucho al encerrarse después de la muerte de mi madre. Él había perdido el amor de su vida, pero yo había perdido a mi madre y a mi padre a la misma vez, porque él me había abandonado. Recuerden que estas historias no son mías, son de seguidores o de personas de internet. Si me quieren contar su historia, me la pueden mandar al correo electrónico que está aquí abajito en la cajita de información. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.